tema métodos para demostrar la validez de un argumento. Aquí vamos a trabajar conceptos importantes como el lenguaje natural, el lenguaje simbólico, proposiciones simples, proposiciones compuestas. Vamos a trabajar lo que son los conectores lógicos, los tipos de conectores, sus tablas. Vamos a digamos, las tablas de verdad, cómo se obtienen a partir de un lenguaje natural. Y vamos a trabajar todo lo que son leyes de inferencia. Entonces vamos a contextualizar de una mejor manera. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, vamos a entrar al campus. Yo aquí tengo abierto el campus. Denme un segundo. Cierro unas ventanas que no necesito. No me está permitiendo ver la del campus. No me deja compartir mi ventana del campus. Bueno, vamos a dar el breve repaso que hicimos ayer. ¿Están viendo la presentación con diapositivas? No, señora. ¿Nada? No, señora profe, se ve su imagen. ¿Ahí ya? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a hacer... ¿Sí? Ya. Ya se ve. Sí, señora. Listo. Ahora sí, Sí, profe, señora. gracias. ¿Listo? Bueno, para los que estuvieron anoche, pues es, digamos, el mismo contenido. Lo importante es que lo sigamos apropiando. Entonces, lo voy a hacer un poco más rápido en miras de que podamos abordar los ejercicios. Entonces, que nos quede claro que el lenguaje natural es el lenguaje que nosotros usamos normalmente, ¿cierto? Donde van a existir una serie de premisas. Señora, por favor, me cierran micrófonos en miras de que nos rinda un poquito. Ese lenguaje natural está conformado por premisas. Unas premisas está conformada por dos proposiciones simples con un conector, ¿cierto? Y llegando a una conclusión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es un antecedente, cosas que pasan antes para luego tener un consecuente. ¿Cómo nosotros llamamos eso? Un condicional. Entonces, ya empezamos a manejar conceptos como son los conectores lógicos. Pero el lenguaje natural es el lenguaje formal, como nosotros hablamos, y el lenguaje simbólico, como su nombre lo indica, son símbolos. Entonces, a cada una de las proposiciones nosotros las vamos a definir en letra minúscula a partir de la letra P. Digamos que esa es la fundamentación importante. En este texto, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. El punto seguido, en un lenguaje simbólico, se va a reemplazar por una conjunción. Ahorita vemos más adelante qué es una conjunción. Si un año tiene 360 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año, no tiene 365 días. Entonces, lo que nosotros vamos a entrar a revisar es este sí, este entonces, este punto seguido, ¿cierto? Este no. A ver cómo mediante un símbolo y mediante una tabla puede llegar a obtener la validez de un argumento. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos saber? Pues
cómo definir proposiciones simples. Entonces, ¿qué es una proposición simple? Es aquella que tiene un sujeto, que tiene un predicado y que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, teniendo esa estructura, nosotros podemos darle un valor de verdad o de falsedad. Ese es otro concepto súper importante. ¿Cómo se conocen? Como simples o atómicas, y las compuestas son aquellas que están formadas por dos proposiciones simples unidas con un conector, ¿cierto? Y se conocen como moleculares. Bueno, ¿cuáles son los conectores lógicos? Existen 5 conectores lógicos: la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. En este caso, nosotros tenemos que aprender a identificarlos. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro, digamos, la forma de cada uno de ellos, nos vamos a confundir en los lenguajes simbólicos grandes, en las leyes de inferencia, en todo lo que sigue adelante. Entonces, digamos que el concepto previo importante es tener claro cuál es el símbolo del conector lógico, no aprendérselo a memoria, pero tenerlo en una tabla, tenerlo a la mano, que en la medida que lo vamos usando, nosotros nos vamos apropiando de ese contenido. ¿Cómo se dice en lenguaje natural y cómo se dice en lenguaje simbólico? Entonces es importante tener claro que nosotros unimos dos proposiciones con una conjunción. En lenguaje natural es y este es el símbolo. En lenguaje natural la disyunción es o, es una alternativa, por eso estas dos, uno lo toma como esta, y en i solo nos está dando esta puntica. Entonces, uno ya sabe que el i es el que termina en puntica y el o es el que termina en 2 punticas, porque nos da 2 opciones, ¿cierto? El no es la negación, es cambiarle el valor de verdad a una proposición. El condicional debe escribirse así: si pasa tal cosa, entonces hay una consecuencia. Ya he visto trabajos en los que al declararlo, entonces no tienen en cuenta esta configuración y debe ser así. Si, luego sigue la proposición, entonces la otra proposición. Y el sí y solo sí, pues es el bicondicional, doble flechita, y pues tenerlo en cuenta cómo es el comportamiento con las tablas. ¿Listo? ¿Cómo es el uso de los conectores? Bueno, la conjunción ya sabemos que es el y. Hoy es lunes y ayer fue domingo. ¿Cómo lo diríamos en disyunción? Hoy es lunes o ayer fue domingo. ¿Cómo lo diríamos en negación? Hoy no es lunes, ayer no fue domingo, ¿cierto? ¿Y cómo lo diríamos en condicional? Hoy, si hoy es lunes, acuérdense que tenemos que anteponer el sí, colocamos la proposición, luego el entonces y ayer fue domingo. Y el bicondicional, sencillamente, hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. Listo. Entonces, esos conectores tienen un comportamiento dependiendo de las 2 proposiciones con que se trabajen. ¿Cómo obtenemos la negación? Sencillamente le damos el cambio de valor. Si aquí hay verdadero, aquí va a ser falso, y así sucesivamente. ¿Cómo funciona la conjunción? Nosotros ya tenemos que llevar este concepto clarito. La conjunción solo funciona cuando las 2 proposiciones son verdaderas y en otro caso es falso. De esa manera nosotros ya vamos teniendo facilidad para construir nuestras tablas. ¿Cómo funciona la disyunción? Solo cuando las 2 proposiciones son falsas, ¿cierto? Y en otro caso, verdadero. El condicional, aquí es importante el sentido de la flecha. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, es falso. En otro caso, verdadero. Y el bicondicional deben tener el mismo valor de verdad las 2 proposiciones para que sean verdaderas. En otro caso, falso. ¿Listo? ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Entonces, a partir de un lenguaje natural, nosotros definimos el número de proposiciones y ese número de proposiciones lo vamos a colocar de la manera como de un exponente. Entonces, va a ser 2 a la n y ese número me va a definir el número de filas. Aclaro, filas es horizontal y columnas es vertical. ¿Listo? Entonces,
Esto que vemos acá es un lenguaje simbólico. Aquí vemos una premisa unida con un conector y, que es la conjunción, una premisa 2, ¿cierto? Otra premisa 3 unida con otro conector y. Entonces, ¿qué es lo importante? Poder identificar que esta flechita es el condicional, que esta es la conjunción, que esta es la negación, que esta es la conjunción, la negación, la conjunción y el condicional y la conjunción. ¿Listo? Así, digamos, empezamos a familiarizarnos con el tema. Hay un orden para organizar la tabla. Primero colocamos en las columnas todas las proposiciones simples, luego hacemos las negaciones, luego operamos las premisas y finalmente los enlaces entre premisas para llegar a la conclusión. Entonces, otro tema importante, voy así rapidito pues para poder abordar un ejemplo de cada uno de los ejercicios ya específicamente de la guía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me abrió micrófono? Gracias. Bueno, las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y nos entregan una conclusión válida. Entonces, estos signos equivalentes, ahorita les muestro un documento que está más amplio para que ustedes lo revisen. Esos tres punticos nos indican que tenemos una conclusión. ¿Listo? Entonces, este tema lo abordamos ahorita más adelante. ¿Cuál es la ley de la simplificación? Digamos que es una de las más utilizadas. Nosotros tenemos dos proposiciones unidas con una conjunción. Si aplicamos esta ley, nosotros podemos separar esas dos proposiciones para poder operarlas con otras. ¿Listo? El modus ponendo ponens, entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos un condicional, ¿cierto? Tener un condicional es que tenemos un antecedente y tenemos un consecuente. Y si tomamos otra proposición que es el mismo antecedente, nos permite concluir el consecuente. Ese es el modus ponendo ponens. El modus tollendo tollens ya actúa sobre los consecuentes. Si la proposición que nosotros tenemos es la negación de ese consecuente, vamos a obtener como conclusión la negación del antecedente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero vamos a hacer? El ejercicio 1 que se llama proposiciones y tablas de verdad. ¿En qué consiste el ejercicio 1? Les dan las proposiciones simples. Definir una proposición simple es sacarla, separarla de los conectores y declararla en sus variables, ¿cierto? Entonces, dense en cuenta que aquí las declaramos en positivo, porque aquí en el lenguaje simbólico las tenemos negativas, pero acá las declaramos en positivo. ¿Por qué? Para poder luego trabajarlas en el lenguaje natural. Listo. Entonces, en este lenguaje simbólico tenemos 4 proposiciones. ¿Listo? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escriba la proposición compuesta propuesta en el lenguaje natural. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos recorriendo este lenguaje simbólico. No le debemos cambiar ni una sola palabra a la proposición, ¿cierto? Entonces, tomamos AP, la capital de Rusia es Moscú, le colocamos sí y entonces, porque es la fórmula equivalente, el condicional. Y luego colocamos a Q, ¿cierto? Que Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Luego, este I se puede colocar como un I o como un punto seguido en un argumento natural. Entonces, es importante que lo tengamos porque el punto seguido pues, nos puede dar una mejor lectura al formar el lenguaje natural. ¿Listo? Ahora tomamos la proposición Q, ¿cierto? Le debemos anteponer el sí y el entonces, y en el lenguaje natural sí negamos la proposición R. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y tomamos a P, la capital de Rusia es Moscú y Vladimir Putin es el presidente de Rusia.
Hasta aquí tenemos todo nuestro antecedente, por eso es importante tener en cuenta estas llaves en el simulador. Si nosotros no cerramos este antecedente, la simulación de la tabla no nos va a dar correcta. Entonces, ahora vamos a definir que, por lo tanto, vamos a concluir. ¿Listo? Vladimir Putin no es el presidente, perdón, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Bueno, esa es la estrategia, la fórmula general. ¿Qué hacemos luego? Vamos al entorno de aprendizaje y ahí nos entregan 3 PDFs. El primer PDF es el anexo 1. Ese anexo contiene ejercicios de ejemplo, pues para aquellos estudiantes que no tengan ni idea de, por ejemplo, cómo empiezo a construir, porque hay ejercicios en los que deben construir ustedes mismos las proposiciones para un lenguaje académico. En el anexo 2 está los pasos, el enlace y cómo hacer la simulación paso a paso. Y en el PDF tercero está la guía de actividades y rúbrica de evaluación. ¿Listo? Luego nos dicen que ingresemos al enlace, copiemos cada uno de los símbolos del lenguaje simbólico, le damos generar tabla y la cortamos y la pegamos en el documento. Esta es la tabla simulada. Luego debemos proceder a hacer la tabla manual, que ahí es donde realmente pues vamos a afianzar los conceptos obtenidos del comportamiento de cada uno de los conectores lógicos. Listo. Entonces el orden, colocamos las proposiciones simples, colocamos las negaciones, colocamos las premisas. Estamos hablando de lo que va en las columnas, ¿listo? Luego, la operación entre las premisas para finalmente llegar a una sola columna que se va a trabajar con la conclusión. Entonces veamos cómo se forma. Tenemos 16 filas, pues la mitad son 8 verdaderas, 8 falsas, ¿cierto? Luego, 4 verdaderas, 4 falsas, y así sucesivamente hacia abajo. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa. Hacemos la negación de R, porque aquí tenemos una negación. Entonces, negar a R es cambiarle el valor. Si aquí tenemos verdaderos, van a ser falsos. Luego hacemos el condicional, que es la premisa 1. P, entonces Q. Ya sabemos que cómo funciona el condicional. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. En otro caso, es verdadero. Hacemos la segunda premisa. Q, entonces no R. Entonces aquí tenemos a no R y aquí tenemos a Q. Igual, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso, verdadero. Hacemos la premisa 3, que es P y S. ¿Cómo funciona la conjunción? Si las dos son verdaderas, es verdadero, en otro caso, falso. Hacemos la operación de la conjunción entre la premisa 1 y la premisa 2. Aquí ya las tenemos, las dos que están en amarillo, las operamos. Igual, si las dos son verdaderas, es verdadero y en otro caso, falso. Y lo que nos queda en esta columna lo hacemos en conjunción con mi premisa 3, ¿cierto? Si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso, falso. Finalmente, esta columna la hacemos con la conclusión en un condicional. Pero entonces revisemos que la flecha va hacia allá. Es importante que no nos equivoquemos y busquemos el primer verdadero acá, porque vamos a estar erróneos. Siempre debemos tratar en el sentido que va la flecha. Entonces, la flecha va de que todo este antecedente va en condicional con no R, entonces la flecha va hacia allá, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a buscar si hay un primer verdadero y un segundo que sea falso. No lo vemos, entonces nosotros vamos a obtener una tautología. Y así se conforma la tabla. Bueno. Realizar el video es importante. El video no debe superar 3 minutos. Ustedes anexan el enlace a ese documento Word. Lo pueden hacer ya para la entrega. En el foro, pues realmente, si gustan solo el ejercicio,
pero debe estar el enlace porque ahorita al revisar la rúbrica se van a dar cuenta que ese video tiene una buena ponderación en la actividad. Aclarar importante, el curso se puede dejar en 500 puntos, ¿cierto? La primera, la pretarea que ya presentaron tenía una ponderación de 25. El curso se aprueba con 300 puntos, pero es importante notar que el examen final, que es el POC, tiene 125 puntos. Entonces, muchos pueden aprobar y lo dejan de presentar y quedan en un nivel bajo. Pero ¿cuál es la idea? Que podamos fundamentar y podamos obtener la excelencia con la ayuda de con ese examen, ¿cierto? Y si nosotros manejamos bien los conceptos, pues va a ser va a ser un poco sencillo, digamos, obtener y dejar el curso en 500 puntos. Entonces, desde un principio hay que mentalizarse a que se puede lograr y así vamos. Listo. El ejercicio 2 dice identificación de las leyes de inferencia. Entonces, aquí les dan 3 leyes. ¿Qué es lo que deben hacer? Ir a la tabla y buscar cuál es la ley. Sencillamente, si yo tengo un condicional y me concluye ese condicional, ¿cierto? Con una conjunción, pues entonces yo voy a revisar en mi tabla cómo se llama esa ley. Ahorita les muestro este documento más amplio porque anoche eso me decían los estudiantes que no se veía. Yo lo descargué y lo traigo ahora para hacer el trabajo con ustedes. Entonces, esta ley se llama la ley de la absorción, ¿cierto? Si yo tengo un condicional, yo puedo concluir el antecedente con el consecuente y una conjunción con el antecedente. Listo. Ahora, ¿qué pasa en esta otra? Yo tengo la simplificación disyuntiva. Para que sea la simplificación disyuntiva, debo tener 2 proposiciones en disyunción, una de ellas que sea el antecedente de un condicional y la otra que sea el antecedente del otro condicional, pero que las 2 concluyan lo mismo. Yo voy a concluir el consecuente de los 2. ¿Listo? Y la otra, la ley de la adición, yo tengo una conjunción negada y tengo una proposición cualquiera, yo puedo concluir a Q negado. Y así sucesivamente. Realmente, pues es poder interpretar esa tabla, no es, digamos, la cosa del otro mundo realmente, solo poder identificarlas y empezar a familiarizarlas. ¿Para qué? Para que en el ejercicio 4 nosotros a partir de esas premisas podemos demostrar la conclusión en esos argumentos. Entonces, ahora, ¿qué les dicen? Definan esas proposiciones simples y ahí, aquí es cuando viene una recomendación importantísima. Resulta que este semestre ya les están llegando anuncios, no sé cómo hacen, se inscriben como estudiantes y empiezan a ofertar los trabajos en sus correos. Yo sé que es demasiado molesto, tanto para ustedes como para nosotros los tutores que queremos hacer un buen trabajo. La invitación es a dejar que el tiempo ni nada los lleve a hacer uso de esos ofrecimientos. Pero ¿por qué les digo más la recomendación? A partir de este semestre tenemos la herramienta de Turnitin, entonces en la medida en que tú estás subiendo tu trabajo, esa herramienta... un poquitico? Cuéntame. Profe, pues es que yo fui la persona que anoche en el grupo escribió pues que me parecía de muy mal gusto que Sí. pues sabiendo personas que sacamos tiempo de donde no lo tenemos para tratar de hacer nuestras actividades de la mejor forma posible, adicionalmente a ese mensaje que llega ahí, a mí personalmente, a mi correo electrónico, a mi teléfono, sin decirle mentiras, por lo menos me llevan entre 4 y 7 mensajes de texto durante el día. Imagínense, Donde más me que los de dicen, los tutores. exactamente, donde me dicen que estás colgado con tus tareas, no sé qué, llámame a tal teléfono y no sé qué, o sea, me mandan muchísimos mensajes con diferentes teléfonos
donde debes supuestamente ellos empezar. hacen la tarea que sea. Sí, yo sé que eso es muy molesto, pero uno debe empezar a bloquearlos. Nosotros ya, ayer el foro, el chat de los tutores, todos llegaron con un montón de mensajes de esos, pues que ustedes nos hacían llegar. Y la directora, pues obviamente ya empezaron a hacer la investigación, pero todos los semestres lamentablemente es así, ¿cierto? Pero entonces, yo quiero hacer la aclaración, es si caen en eso, digamos que no les quedó tiempo, entonces voy a comprar mi examen, voy a comprar mi trabajo, el Turnitin no les va a permitir porque ellos no se van a poner a diseñarles para cada uno, ¿cierto? Ellos tampoco no hacen un trabajo honesto entre su trabajo, sino ellos copian uno y se lo venden a muchos y el estudiante es el que va a terminar perjudicado. Entonces, aquí van a ver y el examen final este semestre se va a establecer con la cámara. Entonces, todos van a tener que mostrar la cámara. Entonces, mejor hacer las cosas bien desde un principio, ¿listo? Esa es como la aclaración importante que quiero hacer y que lo tengan presente. Dime. Profe, y yo le puedo hacer una preguntita más si no la molesta. Profe, Dime. yo quiero preguntar si el video tiene que ir con los 4 ejercicios, o sea, tenemos que hacer un video donde nosotros desarrollemos los 4 ejercicios para cámara, o si solamente aplican el primer ejercicio, pues es que digamos en los demás ejercicios no aparece nada de video, entonces solo aplica para la primera tabla, que es la tabla de verdad, o es para todos los ejercicios en su totalidad, los 4. Mm. Profe, qué pena, dejaste de compartir pantalla. Se le fue la luz. Se le fue la luz. Sí, se le fue la luz. Que esperemos un poco, por favor. Ujú. Alexandra, ese tipo de cosas se dicen, tienen un lugar dentro de la universidad, sí, creo que es quejas o por allá en registro y control o en bienestar universitario, pero pues obvio que no tiene que decírselo a la profesora así. Esas cosas, o sea, fue como un irrespeto, ella tiene un tiempo para hacer eso que estaba haciendo, sí, que era explicando todo. Ya nosotros somos los que tenemos que aprender si esta universidad es así, por eso es abierta a distancia. Y esas cosas, o sea, es un irrespeto con la profesora, o sea, con la instructora de hacer esas cosas. Eso que usted hizo tiene un lugar en la universidad. Si usted se queja, vaya y se queja, sí, o sea, en bienestar o en algún lugar si usted manda un correo o algo así. Pero así atacando a la profesora no se hacen las cosas. Qué pena, compañero, su merced se refiere a de pronto ahorita el comentario que yo le hice a la profe. Pues claro, y eso está grabándose. Llevamos 32 minutos 45, 46, 47 minutos grabando. Muchachos, qué pena es que, pues, por lo que explica mi compañero, esto se está grabando y creo que no es como el medio para que se hablen ese tipo de cosas. Segundo, la profesora envió un mensaje por WhatsApp que por favor le tuviéramos un poquito de paciencia, que se le había ido la luz. Entonces, que en breves minutos se volvía a conectar.
Bueno, compañero, qué pena, pero pues la verdad no tenía noción de ese tipo, ni tampoco pensé que fuera de gran valor para su merced. Entonces, pues de pronto también le pido disculpas si la embarré. No, pues tranquila, igual todos cometemos errores. Nosotros los humanos no somos perfectos, todos cometemos errores, entonces no te preocupes, no te pongas triste ni brava, ¿no? Simplemente, pues yo creo que, pues yo opino, ¿no? También, pues yo creo que el compañero que dijo eso, pues aún así como que él tiene razón, pero no es que compañera, hay que aclarar que ella no sabía. Entonces ella no, o sea, ella no sabía que esos comentarios no se podían decir aquí. Entonces, pues también hay que entenderla, pues porque ella no sabía. Sí, claro, y al igual, pues de pronto el compañero, pues él tenía ¿qué? Él tenía conocimiento. Y pues eso es bueno, mira, esto al igual a cualquiera nos pudo haber pasado. Entonces, pues esa es la idea de que ya para una próxima ya sepamos cómo hacerlo, porque la verdad lo que hasta ahora estamos iniciando, pues no teníamos idea. Literalmente. Tranquila que no eres la única que le ha pasado. A mí también me ha pasado, yo a veces hago comentarios así y me dicen que pues que eso no se debe hacer ahí, sino que hay un lugar específico para hacerlo y uno ya va entendiendo. Hola chicos, volví. Gracias por esperarme. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, en el chat les voy a compartir la asistencia, el link de asistencia, porfa me lo diligencian. Y les voy a volver a compartir pantalla, ahí cada uno lo va diligenciando mientras comparto la pantalla. Insisto. Ah, bueno, continúa la grabación. Me aparece el documento. Profe, donde dice Cuéntame. grupo, ¿qué colocamos? Tu grupo colaborativo. ¿Sí lo recuerdas? No, profe, la verdad no. Ese lo encuentras en participantes, ¿cierto? Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, qué pena, no encuentro el link de asistencia. Profe, buenas noches, profe. Yo no encuentro el link tampoco. Ya lo envío. No me aparece. No aparece el link. En chat, vuelvo y lo envío, miren. Yo lo veo en el chat de la reunión. Sí, ya. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Lo pudieron abrir? No, señora. profe. No, señora. No aparece por ningún lado.
A mí tampoco me aparece. No, es que no me aparece el chat de la reunión. O sea, como que selecciono la parte de chat y o sea, me mandas a los chats que yo he enviado, no al chat de la reunión como tal. Pero es que ahí dice que el chat reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Dice ahí, yo no sé si sea eso. Pero todos son miembros porque todos los incluí. Ahí, Ah, sí, sí, ya, sí, sí. En mi caso abrió. Pero a Normal. mí no me deja entrar al chat. ¿será que pues no a mí tienen el tampoco. correo abierto? ¿Será que es Ah. porque no tienen el correo abierto? Pues pide abrir el correo, pero de No, Gmail. profe, yo sí tengo el correo abierto y no Pero me mira parece que ya muchos me confirman que sí, que sí, que sí. Sí, Ahí buenas te envío noches. un pantallazo por Un WhatsApp. momento a abrirlo. Parece. Pues los que no, me escriben al WhatsApp cuando terminemos y yo se los envío. ¿Listo? Listo. Cerramos micrófonos y vamos a continuar rápidamente porque no nos está rindiendo, pero no entiendo es por qué. Bueno. Otra vez se le fue la luz. Sí, no se escucha nada. Quedó congelada la imagen. Sí, otra vez. Muchachos, una pregunta aprovechando. ¿De pronto existe algún grupo en WhatsApp de lo que es ingeniería industrial de pronto para preguntas o algo así? Hola, buenas noches. Sí, sí existe, pero la verdad no funciona como mucho. Es que la gente como que está desarrollando las actividades en las horas de la noche, entonces no es que haya como mucha interacción, la verdad. ¿Y de pronto hay alguien que me pueda hacer el favor de agregarme a ese grupo o algo? Es que pues, estoy re perdida. Pues sé que hay uno de Duitama y hay uno de Sogamoso. No, pues yo soy de ingeniería industrial, pero de Duitama. Compañeros UNFA, ¿en dónde puedo mirar el grupo? Sí, alguien, por favor, Compañeros, sí, ya hay varios grupos. Pues yo estoy en varios. No sé, pues el que quieran que lo agregue, pues me puede escribir al WhatsApp. Pues la verdad yo lo hago es porque creería que pues sería bueno colaborarnos entre todos de pronto en algunas dudas, preguntas. Llegaba por ejemplo este caso que son cuadros que creo que más de uno estamos todavía en ese, pues sería bueno tener un grupo de lo que es de ingeniería para colaborarnos y pues apoyarnos. Compañera, ¿me puede regalar su WhatsApp para agregarle ahí y que me agreguen al grupo? Listo, ya te lo escribo por chat. Gracias. No, pero es que el chat no me Le aparece. agradecería también agregar. Si vieron que la profe escribió que hoy no fue su día en el chat. Compañera, ¿me lo dicta, por favor? Sí, eso estaba viendo. Pensé que, no sé, de pronto se había equivocado de chat o algo así, pero sí creo que no lo envió a todos. Es 310 Sí. 675. ¿Cómo? 310
675 Sí. 3992. 39. 3992. ¿Cómo es su nombre? Karen. Vale, Karen, ya le escribo para que me haga el favor, ¿sí? Listo, vale, gracias. Listo. Hola, buenas noches. Para los compañeros que están preguntando en el chat que cuál es el número del curso, cuando uno abre el curso, en la parte izquierda sale participantes. Cuando ingresan a participantes, ahí sale el nombre del curso. Supongo que es ese, ¿no? No sé. Sí, es nombre participante después de pasar el piso. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con la profe, muchachos? Muchachos, que esperemos a la profe un momentico, que se le presentó un inconveniente, pero que ya está tratando de volver nuevamente a reanudar la capacitación. Pobre profe, está angustiada. Muchachos, para los que me están escribiendo en interno, mi número era para que me agregaran al grupo. Yo no tengo ningún grupo, ni estoy en ninguno. Ah, Compañeros, un fan. es que, ¿quién tiene el para agregar al grupo? Porque yo pensé que era para que me agregaran. También lo mismo. No, por eso pregunté que si existía algún grupo. Por eso di mi número para que Yo, compañeros, yo, hola, hola. Este computador. Oiga, hola compañeros. Yo soy la de los grupos. Qué pena con ustedes, de verdad. No, hoy no fue mi día. Tranquila, profe, no te preocupes. Tranquila, profe. Oye, la del grupo, ¿será que puede escribir el número de pronto por el chat para ver si nos puede agregar, porfa? Es que yo opino que todas las carreras que estamos estudiando deberíamos tener un grupo. Bueno, vamos a apagar micrófonos, después siguen charlando. A ver si nos rinde porque ya me preocupé. Bueno, van a ir a la guía, los que no han realizado nada, que es lo primero que les dice en la guía, que entren al entorno de aprendizaje, ¿cierto? El entorno de aprendizaje deben elegir la letra A, B, C, D o E porque son 5 integrantes. Entonces, lo deben manifestar en el foro y van a desarrollar el ejercicio 1 de la letra A, ¿cierto? Si elegí la letra A, voy a hacer el ejercicio 1. ¿En qué consiste el ejercicio 1? Nos dice que encontraremos proposiciones simples para el desarrollo, ¿cierto? Proposiciones simples, ya sabemos que sin nada. Entonces, vamos a hacer el ejercicio E, la letra E del ejercicio 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Profe, dime. Un fan. Bueno, yo escogí el ejercicio A, ¿sí? Sí, todo el mundo escogió el A, por eso no voy a hacer el A. Profe, pero, o sea, ¿será que si yo lo comparto con mis compañeros, usted me puede ayudar para saber si al pasarlo a natural lo hice bien? Porque creo que la tabla dio, o sea, es que esto es, escúchenme y verán que esto es muy dinámico, esto es entender la conceptualización. ¿Qué se hace?
Entonces empezamos a recorrer el lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces yo a esto le puedo colocar un color, a mí me gusta ponerle colores, en miras de que me quede claro yo cómo conformo el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, perdón. Porque en la medida que uno aprenda de natural a simbólico, aprende de hacerlo de simbólico a natural. ¿Qué hacemos primero? Empezamos a recorrer el simbólico. Entonces copiamos a P, ¿cierto? Luego, ¿qué conector sigue? Sigue una, ¿cierto? A mí me gusta colocar los conectores en O. Es que así es el chiste. Es chiste, de verdad. Y así no se equivoca uno, ni le está colocando texto de más, ni está encontrando nada de más. Luego sigue ¿cuál? La proposición ERE, ¿cierto? Luego sigue el conector I. ¿Qué es lo importante que nosotros sepamos? Interpretar, ¿cierto? Saber que esta es una disyunción, que es O, saber que esta es una conjunción, que es sí, y saber que este es un bicondicional, ¿cierto? Ahora vamos con P. Y ahí tú vas a decir si está bien el que tú hiciste o está mal. La doble flecha es solo sí. Lo coloco yo en rojo sabiendo que eso es un conector y sencillamente mi proposición co. Entonces ahí ya me quedó mi lenguaje natural conformado. El 2020 fue un año atípico para todo el mundo, o el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción, y el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. Sí, solo sí, el COVID afectó gran parte de la economía. ¿Listo? Ahí yo ya construí mi lenguaje natural. Igual con los siguientes para la letra B, para la letra C, para la letra D. ¿Qué nos dice? Ahora nos dice generar una tabla manual a partir del lenguaje simbólico, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa tabla manual? Pues entonces... Profe, qué pena. Cuéntame. Yo tengo una pregunta respecto a los paréntesis. ¿Qué función tienen los paréntesis? O sea... Agrupar, para el lenguaje natural, agrupar por comas o por puntos para darle una, digamos, un léxico más agradable y más natural, ¿sí me entiendes? Para que no quede eso redundante. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a ir, les estoy compartiendo. ¿Están viendo el anexo 2? Por favor, ¿me confirman? Sí. Entonces luego nos dicen, para ese vayan al anexo 2. En el anexo 2 nos están diciendo que aquí hay un video que nos explica cómo hacer la simulación, pero que lo más importante es ir a este enlace, ¿cierto? O copiarlo. Lo copiamos. Ahora les voy a compartir la pantalla donde lo abrí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, señora. entonces, Sí, por señora. ejemplo, ¿alguien recuerda cuál era la tabla? Podría ser, aquí les voy a explicar. Entonces, si tenemos un paréntesis, si tenemos P o Q, por ejemplo, cerramos el paréntesis, ¿cierto? Y si tenemos un condicional y lo hacemos con una negación no ere, lo vamos recorriendo tal cual como nos están dando el lenguaje simbólico, ¿cierto? Luego le damos generar tabla y la tabla no la estamos obteniendo. ¿Les queda claro? Sí, señora. Ese Sí, es el uso señora. del No, profe. teclado. No, No le quedó claro. No, profe, ¿me podía repetir eso otra vez? Ok. Profe, mira, lo que entendí es que si uno da clic primero en una otra ventana, digámoslo así, puede estar formando esa tabla. No, mire,
O sea, no entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que hacen? Copiar el enlace. Ese enlace yo se los voy a compartir por WhatsApp para que lo tengan como más a la mano, ¿cierto? Para que no tengan que ir al anexo porque realmente es muy sencillo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros copiamos y pegamos el enlace en una nueva ventana? Vamos a estar en este simulador, ¿cierto? Este es el simulador de tablas de la UNAT. Entonces, ¿qué nos dice el simulador? Que debemos introducir nuestro lenguaje simbólico. Por ejemplo, tenemos un paréntesis, tenemos P, entonces Q. ¿Qué me hacen esos paréntesis? Pues que la primera operación sea esa que yo estoy mostrando en el paréntesis, ¿cierto? Para que el resultado sea el adecuado. Luego puedo colocar una conjunción y luego puedo colocar otro paréntesis entre Q, puedo colocar una O, pero de eso depende de el orden que les estén dando en su lenguaje simbólico. ¿Ya me comprendieron hasta ahí? Entonces, sencillamente lo copio, voy seleccionando, este es un paréntesis, este es una llave, un corchete, el cierre de ellos mismos, esta es la negación, esta es la conjunción, esta es la disyunción, este es el condicional, el bicondicional, y está para trabajar 5 proposiciones. Luego le damos generar tabla, y aquí obtenemos solo las proposiciones y el valor total de la tabla. Por eso es importante revisar que de aquí solo copiamos, cortamos. Hay una herramienta que se llama el recorte. Nosotros sencillamente, ¿la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. La recortamos. En la tabla, profe, qué pena, la tabla automáticamente nos da verdadero, o sea, los resultados en sí. Sí. Nosotros entonces, solo colocamos la parte de arriba que es P, pertenece a Q, entonces, y así, etcétera. No. Por eso es que hay que aprender a construir la tabla, ¿cierto? Pero ya nosotros teniendo este resultado, nosotros ya tenemos la certeza a qué debemos llegar, ¿cierto? Y podemos saber si estamos bien o estamos mal. Esta es la parte que se llama la tabla simulada. ¿Listo? Entonces vamos a volver a la guía. Y en la tabla solamente el lenguaje simbólico, ¿verdad? Y ella la genera automáticamente. Sí. Luego la vamos a pegar acá, ¿cierto? Porque nos dice generar una tabla en el simulador, pero también nos dice generar una tabla manual. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esa tabla? Nosotros la podemos hacer en el mismo Word o la hacemos en el Excel y la pegamos, ¿cierto? Entonces, dependiendo del número de filas y columnas, pues la elegimos aquí. Vamos a mirar cuántas proposiciones tenemos. Esta era ¿cuál estábamos haciendo? Terminamos haciendo el A, ¿sí o no? Bueno, pues para verificar si ustedes lo tienen bien. Tenemos 3 proposiciones que es P, Q y R, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer son las 3 columnas. ¿Qué hacemos después? La premisa entre P o R. Luego hacemos P, sí, solo sí, Q, y luego entre ellas 2. Como son 3 proposiciones, 2 a la 3 es 6, ¿cierto? Entonces vamos a tener 6 filas y 7 con la del nombre. Entonces aquí nosotros sencillamente colocamos P, colocamos Q, colocamos R. ¿Listo? Aquí nosotros colocamos, bueno, esto se puede copiar aquí. Cuéntame. 2 a la 3 es 8, profe. Uy, ¿sí ve? Sí ve que los médicos también. Uy, bueno, profe, me asustó porque ya yo tenía la tabla hecha y yo dije, Dios mío, me equivoqué. No, eso todos nos equivocamos y pues en este estrés yo estoy es con lo de la luz. Me fue mal con lo de la luz. Cuéntame. ¿Cómo así? O sea, ¿el número de premisas elevado a la 3 número o al revés? No, el número de proposiciones, miren, esto es supremamente importante y ya es fundamental. Si aquí tengo una, esta es otra y esta es otra, es 2 a la n, ¿cierto? Esto es igual a 2 elevado a la 3, esto es igual a 8. Muy bien, y gracias por la
Dime. O sea que sería, por cada letra, esa es una preposición, ¿sí? Una preposición. Sí. Ok. Cuando nosotros tenemos un conector, a esto sí le llamamos premisa. Eso es súper importante. Esto solito es una proposición. Proposición simple o atómica, y esto es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque está unida con un conector. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos 6. Ahí insertamos una fila debajo y insertamos otra fila debajo. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Como son 8, 4 van a ser verdaderas, ¿cierto? Y 4 van a ser falsas. Y me falta una acá. Antes yo quito un espacio por acá para que la puedan ver. Listo. Entonces, ahora vamos a tener 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Acá vamos a tener una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Bueno, ahí la pueden copiar y pegar, eso es sencillo. Ahora vamos a revisar POR, entonces uno puede seleccionar con un color y en la medida para que no nos confundamos mientras asimilamos. ¿Cómo funciona el O? Entonces nosotros ya sabemos que si las 2 proposiciones son falsas, es falso, ¿cierto? Entonces nosotros llenamos donde hayan dos Fs y en otro caso va a ser verdadero. ¿Listo? ¿Van copiando cómo se hace de sencillo? Ahí me ayudan con ojos porque lo que les digo. ¿Listo? Vamos a hacer la otra premisa. P, sí, solo sí, Q. Entonces a esta le vamos a poner ahora un color amarillo, puede ser, y la vamos a trabajar con esta. ¿Cómo funciona el sí, solo sí? Si los dos tienen el mismo valor de verdad, es verdadero. En otro caso, es falso. Y finalmente, pues vamos a hacer estas dos y le colocamos otro color. ¿Cómo funciona el sí, solo sí? Ah, no, aquí es la conjunción. Entonces, solo cuando las dos son verdaderas, es verdadero, ¿cierto? Y en otro caso, es falso. Es falso. Bueno. Eso es todo. ¿Qué es lo importante? Viene otro concepto que no les alcancé a mostrar en la presentación y que de hecho no venía ahí en la presentación, pero pues es supremamente importante. Cuando nosotros en el resultado de nuestra tabla obtenemos todos los valores en verdaderos, eso se llama una tautología, ¿cierto? Si en tenemos... este caso, profe, sería contingencia, ¿sí? Sí, por eso estoy en el... Si tenemos todos falsos, es una contradicción, y si tenemos valores alternos, contingencia. es una contingencia. Y eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 1 con todas las... Cuéntame. Tengo una inquietud. Ahí dice que toca hacer un video para subir, bueno, para copiar el enlace. Mi inquietud es que como toca estar subiendo un ejercicio por semana al foro, en el primer ejercicio toca subir el video al foro. No, en la entrega de tu trabajo. Ese video yo lo reviso en la entrega final. Es importante también aclararte que el entorno de aprendizaje es para construir, ¿cierto? Tú colocas tus ejercicios, yo retroalimento, tú solucionas, mejoras y ya vas construyendo tu documento de entrega. Entonces, ¿qué nos dice aquí al final de nuestra guía? Viene la rúbrica, ¿cierto? ¿Qué nos dice la rúbrica? Nos dice
Todo esto es importante que lo lean. ¿Cómo se debe entregar en el entorno de evaluación? Con esta nomenclatura, ¿cierto? Esto es lo que llamamos el grupo colaborativo. Esto es lo que llamamos el código del curso, tarea 1 y nombre y apellido. ¿Cómo debe ir? Con una portada, con una introducción, con unos objetivos, con el desarrollo de los 4 ejercicios, incluido el enlace del video en el ejercicio 1, con las conclusiones y con las referencias bibliográficas. Perdón. Cuéntame. Disculpa. O sea, a lo que se refiere el compañero no es necesario, porque está especificado que en el ejercicio número 1, está especificado que pues dentro del ejercicio está el enlace correspondiente a YouTube. La pregunta es, ¿uno puede subir el ejercicio como participación con la participación y sin necesidad del enlace, y el enlace sí lo puede incluir en el final, no importa? Sí, lo debe incluir en el final. Sí. No, por eso lo que voy, o sea, sí, yo no es le necesario dije que, que incluyan la participación en el foro. Que ahí bueno, es para, listo. o sea, porque es importante que participen con ese ejercicio en el foro, pues para que el video quede bien hecho, ¿cierto? Porque si no, pues va a quedar mal el video porque el ejercicio está mal resuelto. Entonces, lo fundamental es el ejercicio que se pueda retroalimentar y luego, pues, si haces el video. Entonces, a ver. Disculpa, pero uno de todos los ejercicios que tiene que hacer de la letra que uno escogió, ¿es solamente hace uno o todos los 4 en el video? No, solo uno. O sea, tú realmente entregas 4 ejercicios. La letra A del primero, la letra A del segundo, la letra A del tercero y la letra A del cuarto. Y eso es muy importante que quede claro porque en muchas ocasiones me han enviado 16 ejercicios, casi 20, ¿no? Bueno. Entonces dejan de atender otros cursos por ponerse en hacer lo que no les toca. Por eso hay que leer muy bien esta guía. Esta guía parece tediosa, pero explica paso a paso todo lo que deben. Entonces aquí dice que para evidencias elaboradas individualmente tenga en cuenta, realice un reconocimiento general del curso, identifique los recursos, intervenga en el foro. Bueno, que para mí que es importante que ustedes tengan claro cómo se les va a calificar, ¿cierto? A ver cómo viene la rúbrica. Profe. Cuéntame. Que la moleste otra vez. Profe, mi pregunta es si su merced ya nos solucionó a las personas que hemos escogido el literal A. Pues yo el día de ayer, digamos, la madrugada subí ese ejercicio. Claro está que me quedó de pronto un poquito mal la parte de pasar al natural, pero ya la entendí muy bien y ya lo había arreglado. Entonces, en este caso, como su merced ya no lo diligenció en este momento, su merced nos da otro ejercicio para volver a realizar. No, porque es que esa es la ventaja de venir a un grupo de estudio, ¿cierto? Es que todos no vienen. Yo tengo 270 estudiantes. ¿Y cuántos estamos aquí? O sea, ustedes están haciendo un trabajo aquí con un tutor. Están resolviendo dudas. Y para eso son los CIPAS. Los B-Learning es diferente. Los B-Learning se les da el contenido un poco más explicado de la temática del curso. ¿Listo? Perfecto, profe. Qué pena molestarla tanto. No, tranquila. Pues es que de eso se trata. Los CIPAS es donde tú puedes participar, ¿sí? Donde agotas todas tus dudas. ¿Para qué? Pues para que el conocimiento quede construido y afianzado. O sea, lo importante es que... Cuéntame. Qué pena. En este CIPAS hay puntos. Es que... No. Asistencia a eso. La asistencia es para mí, ¿sí? Porque yo tengo que demostrar que yo hago mis CIPAS. ¿Cuántos estudiantes ingresaron? Estos estudiantes ingresaron. ¿Cierto? Sí, es que no tengo chat, profe, no sé por qué. Y el B-Learning sí da puntos. Son estrategias que se hacen en los cursos de primera matrícula en miras de que el estudiante adquiera todas las destrezas, pues para poder navegar, y porque más adelante ya no van a ver esas dos herramientas. Cada uno va a hacer su trabajo, pues netamente con su tutor. Y la mayoría de tutores, pues, no les van a brindar ese acompañamiento, digámoslo así.
¿Listo? Entonces aquí, pues ustedes pueden leer cuál es el criterio para cada uno de los puntos y tener claro. Vamos a seguir con el ejercicio 2, ¿cierto? Pero ya no lo vamos a hacer de la letra A, sino lo vamos a hacer de la letra B. Bueno, ahí dice que generar el video, que no supere 3 minutos. Verificar muy bien que el enlace sirva, porque pues si no abre el enlace, si me pide una contraseña, yo no lo voy a tomar como que el video está bien. Porque es que muchos estudiantes hacen a veces unas estrategias. Entonces, nada, debe verificar el estudiante que el enlace esté bien. Ahora nos dice el ejercicio 2, identificación de las leyes de inferencia lógica. Entonces, antes de esto, voy a compartirles un PDF donde vienen mejor explicaditas y las podemos analizar. No lo abrí. Profe, ¿qué PDF que nos vas a mostrar no lo puedes enviar o solamente lo tienes tú? No, yo les puedo enviar todo lo que requieran. Todo lo que requieran. Espérame a ver si yo lo puedo abrir. Profe, sería bueno que nos compartiera la grabación de este espacio. Sí, claro, yo les comparto. El problema es que se llenan de tantos videos que después no saben qué hacer. Pero yo les he enviado de todo. Pero este está chévere. Pues claro, porque tú haces interacción con tu tutor. O sea, esto cambia y humaniza los cursos, ¿cierto? Pero todos estos espacios están creados, pero los estudiantes no los aprovechan. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, entonces, Sí, digamos señora. que aquí esta tabla, pues se resume muy bien las leyes de inferencia. Para mí es importante que las entiendan cada una, pero pues las más conocidas, las más trabajadas, es el modus ponendo ponens, ¿cierto? Que nos dice que aquí hay un condicional. Nosotros ya tenemos el concepto de condicional de dos proposiciones, una es el antecedente, la otra es el consecuente. Entonces, revisemos. La herramienta de recorte me sirve ahí, ¿sí? ¿La están viendo o no? O sea, cuando yo recorté, ¿vieron el recorte o no? No, señora. Ahora sí, profe. No, señora. ¿Sí o no? Profe, a mí me aparece como pixelada la imagen, no sé. Ok, listo. Entonces seguimos sobre el documento real. Cerremos micrófonos, por favor, para que todos nos escuchemos. Bueno, Profe, una entonces, pregunta, eso es lo del resumen de las leyes de inferencia y todo eso lo encontramos en el material, ¿cierto? De estudio. No, esta tabla la encontré hoy, que es la tabla con la que hicieron el B-Learning. Entonces es una tabla que yo mañana les comparto. ¿Listo? Uy, sí, pero profe, de verdad lo sería importante es comprenderla. Entonces, el modus ponendo pones es un condicional, ¿cierto? Y trabajo con una premisa solita, con una proposición solita. ¿Qué característica tiene esa proposición? Que sea el mismo antecedente, ahí yo concluyo el consecuente. Ese es el modus ponendo pones. El modus tollendo tolens es otro condicional, pero mi proposición solita es la negación del consecuente. Entonces yo concluyo el antecedente negado. Ahí aplico el modus tollendo tollens. Ahora, el silogismo hipotético. ¿En qué consiste el silogismo hipotético? Son dos condicionales. ¿Cuál es la característica? Que el consecuente del primero es el antecedente del segundo. ¿Qué concluyo? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. ¿Listo? Entonces va a haber un ejercicio donde ustedes deben diseñar en lenguaje natural estas proposiciones. Entonces deben tener claro que cuando yo diseño un condicional, debe estar si P, entonces Q, ¿cierto? Si Q, entonces R. Por lo tanto, estos tres puntos concluyen. Por lo tanto, si P, entonces R. ¿Listo? Bueno, el tollendo pones ya no es entre condicionales, sino es entre una disyunción.
y yo puedo negar en esa proposición cualquiera de las dos, concluyo la otra. La doble negación, ¿qué significa? Pues que negamos dos veces una proposición. La ley de la absorción que está ahí entre la actividad. Tengo un condicional, yo puedo concluir el antecedente de ese condicional y en el consecuente le puedo colocar una conjunción del antecedente. Entonces, nada de esto nos lo tenemos que aprender de memoria, sino con nosotros conociendo todos los conectores, nosotros podemos saber interpretar, ¿cierto? ¿Qué significa? Que P entonces Q sea equivalente a no Q, entonces no P. Entonces ahí tenemos la ley de la contraposición o ley contraria, ley de condicional, ley de exportación, las leyes de Morgan, la adjunción y simplificación. Adjuntar significa que cuando nosotros empecemos a aplicar las leyes de inferencia, podemos trabajar y unir dos o podemos separarlas. Entonces, por eso, esto se llama pensamiento lógico-matemático porque no todos los ejercicios pueden ser iguales. O sea, ¿a qué me refiero? Tú piensas usar unas y otro estudiante piensa usar otras porque hay muchas por usar, ¿cierto? Para llegar a la conclusión, a demostrar la conclusión, el silogismo disyuntivo. Bueno, entonces vamos a volver a la guía. Ahí les traté de explicar, digamos, un poco las leyes de... Dios mío, no cerré ese Skype, voy a cerrar ese Skype. Listo, vamos a volver a la guía para verificar qué es lo que hacemos en ese segundo punto. Entonces nos dan unas leyes. Pero me dicen que no en mi recorte. Bueno, entonces vamos a revisar esta ley que sería, ¿cierto? Si nosotros tenemos un condicional y el consecuente es el antecedente, nosotros ya sabemos y vamos a la tabla que es el silogismo hipotético. Vamos a identificar qué regla está aplicada. Aquí, si nosotros tenemos dos proposiciones en disyunción y negamos cualquiera, aquí concluye, tienen que colocar que concluye Q. Entonces, ese es el modus tollendo ponens. Y aquí, sencillamente, si tenemos dos proposiciones, lo que podemos hacer es... Ah, no, fue que yo me metí donde no era. Esta era la conclusión de esta. Entonces, el primero es el silogismo hipotético, este es el modus tollendo tollens y este es el resultado para esta. Entonces, es una adjunción. Eso lo logran familiarizándose con la tabla. ¿Les queda claro qué hay que hacer en el segundo punto? Sencillamente, nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión, definir las proposiciones simples. Dice, el estudiante tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo definir mis proposiciones. Por ejemplo, hagámoslo acá. Aquí se traslapó esto. Voy a venir acá y ahí sí. Entonces, yo defino mis proposiciones. Primero, en letra minúscula. Debe ser en letra minúscula. ¿Qué le colocamos a R? Coloquémosle, los estudiantes asisten a CIPAS. Contexto académico. Coloquémosle a S. Aprueban el curso. ¿Qué concluye esa ley? Necesitamos escribir, según esta conclusión, el nombre de la ley. Entonces, la ley se llama adjunción. ¿Cómo quedaría en lenguaje simbólico la conclusión? Entonces, quedaría, los estudiantes asisten a CIPAS.
aprueban el curso. Esto es lo que deben hacer con cada una de las 3 leyes de inferencia que les dan. ¿Listo? Hasta ahí. Voy corriendo porque nos faltan 2 puntos. Ejercicio 3. Dice aplicación de las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué nos solicitan ahí? A partir de un lenguaje natural, debemos obtener el lenguaje simbólico, determinar qué ley de inferencia se aplica y cuál es la conclusión. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es obtener nuestras proposiciones. Separamos los conectores. Listo. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje simbólico? Entonces, nosotros ya vemos que hay un sí y un entonces. No, lo primero que hacemos es definir nuestras proposiciones. En letra minúscula. Entonces, ¿quién es qué? Rafael va al gimnasio. P sería Rafael va al gimnasio. Muy bien. ¿Quién es Q? Rafael tiene un cuerpo tonificado. Cuerpo tonificado. Para que lo puedan ver todos. Y R. Rafael va al gimnasio. Ahora nos dicen, obtenga el lenguaje simbólico. Nosotros ya vemos que hay un sí y un entonces ya sabemos que es P. Vamos a insertar símbolo, más símbolos, y aquí buscamos nuestra flechita. Combinación, hay uno que se llama símbolos. Profe, la flechita con el menos y con el que está al lado de la Z. ¿Tú la ves? No la veo. Sale mejor por medio de insertar una ecuación, así lo hice Sí, yo. Insertas una ecuación y encuentras también. todos los símbolos. Yo también lo hago. Pues encuentro estas. O yo busco el símbolo en internet. Ahí es donde Código viene. ASCII. Código ASCII por internet. Listo. Lo pueden encontrar como P la entonces 64. Q, Pero la... ¿cierto? Y luego concluimos. ¿Qué concluimos? Tenemos una proposición solita, ¿cierto? Que es R. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál ley de inferencia aplicaríamos? Pero es que esperen, porque Rafael va al gimnasio, es P. Nadie dijo nada, nadie... Es la misma, Exactamente. Perdón, solo hay 2. Entonces solo hay 2. Está Y eso es lo importante que tengamos en cuenta. Entonces, esta sería, ¿cierto? Ahora nos dice, pues, ¿qué ley de inferencia aplicamos y qué concluimos? Disculpa. Entonces, sí, cuéntame. O sea, ahí el lenguaje simbólico simplemente sería P, entonces Q y nada más. O sea, Rafael va al gimnasio, no sé, en el lenguaje simbólico Sí, no se escribe. Sí, eso significa que hay otra proposición solita, pero vamos a ver qué termina en la conclusión y qué ley de inferencia se aplica. Entonces, la otra proposición solita, que es P, nos va a permitir que concluyamos a Q. ¿Cómo? Aplicando qué ley de inferencia. Poniendo el modus. Muy bien. Poniendo ponens. Es eso. Así de sencillo. Lo mismo aquí. Separamos proposiciones, armamos definimos las proposiciones en simples
armamos el lenguaje simbólico, vemos qué ley de inferencia se aplica y esa ley qué concluye. Aquí deben ir los 3 punticos. ¿La encontraron? ¿Los punticos los encontraron en algún lado? Pues no, profe, eso era algo que le iba a preguntar, o sea, en la guía no nos aparecen los puntos, o sea, eso se pueden copiar y pegar de... Bueno, o sea, no importa que en los ejercicios no nos aparezcan los punticos, o sea, deducimos que los punticos sí, que es la conclusión, ¿cierto? Sí, listo, que es la conclusión. Bueno, ese era el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4, digamos que es el más completo, en el que se compenetra todo el contenido del curso. Les dan una expresión simbólica, es importante tener claro cómo obtener las premisas, y a partir de esas premisas vamos a demostrar mediante las leyes de inferencia cómo llegamos a la conclusión. Pero entonces luego les dicen, definir proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirla bajo una descripción del contexto académico. Luego les dice, reemplacen las variables expresadas simbólicamente y llévelas al lenguaje natural. O sea, ya van 2 cosas. Genere la tabla manual, 3 cosas. Genere la tabla simulada, 4 cosas. Y demuestre la validez del argumento. Como esas 4 cosas ya las conocemos, vamos a trabajar la última, que es como la que les da un poco más de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, cómo se trabaja esto? Nosotros ya sabemos que esta es mi premisa 1, ¿cierto? Que esta es mi premisa 2, que esta es mi premisa 3, esta es mi premisa 4. Listo. Que todo esto sucede antes del consecuente. Entonces, en nuestra simulación, para nosotros poder aplicar las leyes de inferencia, el resultado de esta tabla nos debe dar una tautología. Ese es un concepto importante. Las leyes de inferencia solo se aplican cuando nosotros obtenemos una tautología. Entonces, mediante estas premisas, vamos a aplicar esas leyes de inferencia para llegar a demostrar esto. Y ahí es donde les digo que cada estudiante lo puede hacer de forma diferente, pues dependiendo cómo interpreta las leyes. Hay una regla que ya se las alcancé a explicar. Cuando yo hago este recorte, entonces, ¿ustedes no lo ven en pantalla? No, señora, profe. Bueno, entonces tendría que compartirles el recorte. ¿Ahora lo ven? Sí, señora, ya. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay una ley de inferencia en la que tenemos 2 proposiciones en disyunción, ¿cierto? Y la primera es el antecedente de un condicional y la segunda es el antecedente del otro condicional y los consecuentes son los mismos. Esa ley concluye a R. Entonces, nosotros debemos revisar nuestra premisa 5. ¿Quién va a ser? Va a ser R, aplicando el silogismo disyuntivo, se llama, ¿cierto? ¿Entre quién? ¿Qué premisas usamos aquí? Usamos la premisa 1, usamos la premisa 3 y usamos la premisa 4. ¿A dónde tenemos que llegar? A esta conclusión. Ya tenemos a R. Necesitamos buscar a P. ¿Cómo podemos buscar a P? Nosotros nos damos cuenta que en la premisa 1 tenemos a P o Q, 2 proposiciones en disyunción, ¿sí? Y tenemos en la premisa 2 a no Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué concluimos?
aplicando el modus tollendo ponens, concluimos a no P, ¿cierto? Entonces, en la proposición, en la premisa 6, vamos a tener a no P aplicando modus tollendo ponens. ¿Entre quién? Entre P1 y entre P2. Pero nosotros necesitamos esa P. Entonces, en la premisa 7, vamos a tener a P aplicándole la negación, ¿cierto? ¿A quién? A la premisa 6. ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos a P con R, entonces vamos a tener a P8. Les expliqué el ejercicio más largo. Vamos a unir por adjunción, ¿cierto? ¿A cuál regla? Adjunción. ¿Entre qué premisas? Entre la premisa 5, perdón, en la premisa 7 y la premisa 5. Entonces, eso es un juego con las leyes de inferencia. Revisar en las premisas que nosotros tenemos, cómo podemos aplicar esas leyes que están establecidas, que son exactas, y cómo podemos ir obteniendo lo que nosotros necesitamos en la conclusión. Perdón, ¿y las leyes de la equivalencia también se pueden usar? Todo lo que tú ves en esa tabla, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, no todos los ejercicios pueden ser iguales, porque es dependiendo de la estrategia que cada estudiante use para llegar a la conclusión. A grosso modo, les expliqué el trabajo que hay que hacer en la actividad. Es un trabajo que, si ustedes se dan cuenta, se imaginaban que era algo más complicado por la terminología, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven la situación? De antes de entrar al CIPAS a después de entrar al CIPAS. O sea, ya es más fácil porque ya hay unas cosas que ya entendemos mejor. Ayer vimos lo del e-learning, pero pues habían cosas que quedaban dudas. Pero hoy ya, muchas gracias, profe. Ya todo está muy claro. En 3 horas asimilan, ¿cierto? Aprenden y luego van y construyen. Chicos, esta modalidad funciona. Créanme que sí. Y en la medida en que cada uno se dedique a un curso, en una semana, ¿cierto? En una semana pueden sacar 2 cursos. Cada actividad dura más o menos 3 semanas. Entonces, todo es posible. La única fórmula es la organización del tiempo y siempre vayan al entorno de aprendizaje. Hay un ítem donde siempre les dicen encuentros y ahí les dejan las grabaciones de las web conference. Por ejemplo, para este curso hay 6 web conference. Ahorita a las 8 inicia una. Esas son a nivel nacional. Este curso es el curso más grande de la universidad. Tiene 10.500 estudiantes. Entonces, pues, el número de tutores es muy grande y van a haber muchas web conference, muchas oportunidades. La única diferencia, digamos, es la acción que ponga el estudiante sobre esos documentos y sobre esos encuentros. Y lo más importante es que aproveche al tutor para resolver sus dudas y pueda realizar una construcción eficaz del conocimiento, ¿cierto? De cada uno de sus cursos. No abandonen ninguno. Mire, yo les pido de verdad porque el estudiante unadista se caracteriza por dedicarse a entregar actividades por entregarlas, no afianza, y hay siempre cursos, 1 o 2 cursos que quedan regulares. Entonces, lo importante es que no le quiten la importancia a los cursos y crean mucho en ustedes mismos, o sea, en el trabajo que pueden dar ustedes. Crean en que no son malos para las matemáticas, no son malas para ciertas cosas. Si ustedes se dan cuenta, las matemáticas solo es aplicar conceptos. O sea, ustedes no se tienen que aprender las leyes de inferencia, tienen que aprender a entenderlas. ¿Cómo las entienden? Teniendo claro los conectores lógicos. Son 5 conectores
tener los símbolos y tener el lenguaje natural de ellos, y ahí para allá comprenden todo, ¿cierto? Y colocar la acción sobre la actividad, empezar a aportar y darle la oportunidad al tutor con tiempo, porque lo que yo les digo, la otra semana va a estar. ¿Qué pasa? Si ustedes definitivamente no alcanzaron a tener tiempo y necesitan una duda, todo debe quedar en el correo interno del curso. Yo esos mensajes los respondo el mismo día, ¿sí? Siempre acostumbro a responderlo primero el correo, porque a veces el paseo por los foros se torna pues imposible. Nada, agradecerles. Espero que hayan todos, digamos, diligenciado la asistencia. Y este grupo va a estar ahí. También pueden escribir dudas. Todos están ahí. Cada vez que se crea el evento, les llega el correo institucional. Entonces, tienen una herramienta fabulosa. Gracias por su asistencia. Y no sé, alguna duda, alguna inquietud, algo que tengan para compartir. Profe, qué pena, yo no he llenado la asistencia. ¿En el chat no la viste? No tengo chat, profe. Profe, ¿la puedes compartir otra vez al chat? Es que no la veo. Sí, sí, claro. Espérame un segundo. Sobre la tarea, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Todos somos aula C. Todos los de mi grupo están en el aula C. Sí. Dijiste Entonces, algo de lo de la los web, foros, pero aún así... Perdón. Señor, cuéntame. Dijiste algo de lo de los foros, pero entonces... ¿Pero si haces retroalimentación por foros? Claro, claro. Yo todos los días ¿Cuando uno envía paseo por los trabajo? Ah, foros. listo. Todos los días paseo por los Ah, ok, foros. gracias. Lo que les digo es que a cierre de la actividad, los foros se saturan y es más complicado la retroalimentación. Por eso es mejor hacerla con tiempo. ¿Listo? A eso es a lo que me refiero. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, profe, yo tengo listo. una inquietud. Cuéntame. El Dime. cuarto punto. Cuéntame. Cuéntame. No he podido entender muy bien el del cuarto punto, profe. Ok, bueno, vamos a hacer. Del ejercicio 2. ¿Cómo así? ¿El cuarto del ejercicio 2? No entiendo. El ejercicio cuarto, pero del B, del punto B. Ok. Gracias, profe. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos dice? Que tenemos mi premisa 1, nosotros le damos el nombre, todo lo que esté separado por una conjunción, la premisa 2 y la premisa 3. Entonces, la premisa 1 nos dice que P entonces Q, la premisa 2 nos dice que P o R y la premisa 3 nos dice que no R y no. Cuando nosotros revisamos todas y cuando nosotros encontramos esta premisa que es no R y no Q, nosotros sabemos que es la primera que debemos trabajar porque debemos separarlas para poder trabajar con las otras. Entonces vamos a obtener una premisa 4 que va a ser no R, aplicando la ley de la simplificación en P3 y ahí mismo vamos a obtener una premisa 5 que va a ser no Q, aplicando la misma simplificación en la premisa 3. Ahora, con esta ya no trabajamos, vemos qué hacemos con las otras dos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos llegar a Q. Entonces vamos a revisar. En P2 nosotros tenemos P o R y en P5, perdón, en P4 tenemos a no R.
Entonces, si aplicamos el modus tollendo ponens, nos dice que si tenemos una proposición, dos proposiciones en disyunción y una de las dos la negamos, concluimos, por favor me cierra el micrófono, concluimos la otra. Entonces aquí vamos a tener P6, ¿quién nos va a dar P aplicando modus tollendo ponens? ¿Entre quién? Entre P2 y P4. Pero necesitamos esa Q. Con esta ya trabajamos. Vamos a trabajar con la que nos falta, que es P, entonces Q. Y con esta que obtuvimos, que es P, aplicamos el modus tollendo ponens, que si tenemos un condicional y una premisa cualquiera, y esa premisa cualquiera es el antecedente, concluimos el consecuente, y aquí demostramos la validez del argumento, llegando a la conclusión mediante la aplicación de leyes de inferencia. ¿Entre quién? Entre P1 y P6. ¿Listo? De eso se trata. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, me despido. Fue un placer. Igual, si alguien sigue teniendo dudas, el próximo miércoles voy a estar aquí en este espacio de CIPAS de la misma actividad 1. Y no sé si alcanzo a estar en el otro, no recuerdo. Pero igual yo les voy avisando al WhatsApp. Mañana les trato de enviar información importante en miras de contextualizar. Lo más importante es contextualizar, no solo resolver la actividad de uno, sino contextualizar para poder resolver cualquier tipo de ejercicio en el examen final. ¿Listo? Profe, cuéntame. Una pregunta. ¿El video lo van a enviar al correo o a algún lugar para retroalimentación, para poder mirarlo otra vez? ¿Este? Sí, por eso es el link de asistencia. Entonces, los que asisten, yo les envío. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, lo puedes descargar igual si del Teams. Ese dura solo 20 días. ¿Listo? Yo por eso lo descargo y lo subo a YouTube. Y los que están suscritos al canal, pues les llega de una vez la campanita para ver que se subió un nuevo video. ¿Cómo se llama? Pero sí, ¿cómo apareció en YouTube? Sí. Ya, Camacho, yo les envié el link al WhatsApp y está el grupo de Facebook también. La idea es que podamos hacer un Facebook en vivo. Pues ya para esta actividad no, pero de pronto para la otra. O sea, no tornar todo como monótono y de eso se trata, ¿cierto? Porque el curso siempre... ¿En Facebook Dime. ¿Cómo es el grupo en Facebook? También se los compartí. Mañana vuelvo y se los comparto. ¿Listo? Ah, listo, dale. Bueno. Bueno, cuídense mucho, descansen, trabajen y hagan las cosas lo mejor que puedan. Muchas bendiciones. Hola, Gracias. Sí, les quedó un poquito más claro, asimilaron un poquito más. Sí, gracias, profe. Sí, señora. Muy Profe, claro. Sí, muchas gracias. Habían unos compañeros que querían que los agregara a un grupo. Ya escribí mi número por el chat, para los que quieran que los agregue.